Mateo 28, el Señor nos dice, versículo 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Este es un mandato, ¿verdad? Es lo que llamamos la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Hacer discípulos. Esa es la gran responsabilidad que Dios le ha dejado a la iglesia, le ha dejado a los hijos de Dios, es hacer discípulos. Es una responsabilidad que tenemos. Y en las próximas sesiones, sean 3 o 4 jueves, vamos a estar hablando sobre el evangelismo, que es algo importante. Vamos a estar hablando sobre el evangelismo, sobre la misión que tenemos aquí en la iglesia, que tenemos como iglesia para cumplir el llamado y la voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén. Ahora, una de las cosas que yo estoy recomendando, algo que estoy recomendando, es este estudio que se llama Llamados a su luz admirable. Es algo que se puede comprar en línea, es bien económico, y lo ideal es poder cada persona tener suficientes. Se llama Llamados a su luz admirable. Es un estudio que se puede hacer tanto en un día como se puede dividir en unas 3 o 4 semanas, dependiendo lo que cada persona quiera hacer. Si usted quiere hacerlo. Ahora, es importante entender de que todos los creyentes tenemos un llamado a ser discípulos de alguna manera. Todos tenemos un llamado de enseñar la palabra, enseñar el mensaje, ¿verdad? No es solamente para ciertas personas. Cada persona, cada individuo tiene el llamado de enseñar sobre Dios. Todos los que estamos acá. Y por eso estudiamos la Biblia, estudiamos la palabra de Dios, pero también por eso hay herramientas. Esta es una de esas herramientas que usted puede tener. Yo voy a ordenar varios para mantenerlos aquí en la iglesia. Como digo, son económicos, creo que valen $3 o $4 cada uno. Pero es algo que le ayuda a usted a de verdad poder enseñarle a alguien sobre el evangelio, la parte más esencial del evangelio. No es un programa de discipulado, no es para ayudarle a alguien a conocer todo sobre la Biblia, no, es simplemente algo que nos ayuda a hablarle a alguien sobre el evangelio específicamente. Amén. Entonces, le recomiendo a cada persona tomar su tiempo y tratar de tomar uno de estos, comprarlo, así sea cuando los traiga aquí en la iglesia, o usted mismo puede ir hoy al website de ellos y pedir varios. Si alguien necesita el website después, pregúnteme a mí, y aquí mismo está el website en estos tratados. Entonces, lo que vamos a hacer es, en las próximas semanas vamos a repasar este estudio para poder equiparnos, para poder enseñar la palabra de Dios, para poder equiparnos y poder enseñar esto. Amén. Porque es algo, como digo, es esencial que todos podamos hacerlo en alguna magnitud. Todos los que estamos aquí y los que no están aquí, que obviamente nos veremos el domingo, cada persona tiene que poder enseñar algo.
muchas veces es un testimonio, muchas veces es la misma palabra de Dios, hay veces es simplemente poder abrir un estudio como estos. Entonces, vamos a comenzar este estudio. Se llama Llamados a su luz admirable. Go ahead and start the presentation, please. F5, brother. Brother Edwin, you don't have to do that. Right, thank you. Okay. Entonces, este es el estudio, Llamados a su luz admirable. Es muy simple. Adentro dice, está el Salmo 119, versículo 130, adentro. Thank you. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Eso es lo que dice el Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Las primeras, digamos, 5 páginas las estoy poniendo de la forma original como están en el estudio, pero luego va a haber una presentación para que ustedes puedan leer conmigo. Pero le estoy dejando saber cómo el libro es. Apenas usted abre la página, está esto. Ahora, esto es esencial porque esto nos ayuda a entender de que cuando uno está exponiendo la palabra de Dios, trae luz. Es algo que alumbra a las personas y los ayuda a entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz. Pero la próxima página nos habla sobre la preparación. Nos da también una preparación para cada persona individual o hasta para mí, para el maestro que estoy estudiando. Dice, este estudio bíblico fue preparado para explicar el plan de salvación en una manera simple y condensada en una lección, ya sea con un maestro que guíe la discusión o para estudio personal privado. Si se desea, puede ser dividido en 2 partes, tomando un corto descanso entre las 2 sesiones de 30 minutos. Les recomendamos descansar justo después de la sección Los Evangelios, antes de comenzar los Hechos de los Apóstoles. Cada participante debe tener una copia de este estudio, una Biblia, preferiblemente de Reina Valera, y un lápiz o bolígrafo. Al leer cada escritura se le pide al estudiante involucrarse, ya sea llenando los espacios en blanco o respondiendo preguntas. En la página se han provisto comentarios adicionales de referencias bíblicas suplementarias, identificadas a través del texto con pequeños números en paréntesis para ser estudiadas con más detalle posteriormente. También sugerimos que cada participante tome un momento para orar pidiendo la ayuda del Señor para entender su palabra, así como lo hizo el rey David cuando oró, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es el Salmo 119, versículo 18. Entonces, luego abajo está la escritura primera de Pedro 2:9 que dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, luego hay una introducción. En la introducción es donde nos habla, se puede decir, el glosario, donde están los contenidos. Primero, esto está a 3 partes y la última parte es prácticamente un repaso. Primera parte es los evangelios, cubren las palabras y obras de Jesucristo. Segunda parte son los hechos de los apóstoles y la tercera parte son las epístolas. Y la próxima página, al final de la próxima página nos dice, leamos 2 de Timoteo 3:15 y 16. 2 de Timoteo 3:15 y 16 nos habla de algo esencial en la palabra de Dios. Así que voy a leerlo a cada uno de nosotros. Y esta escritura es donde Pablo está hablándole a Timoteo sobre una cualidad importante de la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3:15 y 16 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales
te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es la palabra de Dios. Amén. Es algo inspirado por Dios. Tiene el propósito de enseñar, redarguir, corregir e instruir. Versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, tanto hombre como mujer de Dios. Amén. Ahora, luego de que hacemos esto, entonces entramos a lo que es el estudio. Entonces, cuando ya entramos al estudio en nuestro, se puede decir en nuestros temas, el primer tema que estamos tratando son los evangelios. Entonces, la primera parte del estudio y la forma como el estudio está estructurado es de que hay una escritura, usted lee esa escritura o leemos esa escritura y luego vamos a llenar el blanco que hay en la parte. Entonces, la primera escritura que se nos habla es Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5 y versículo 14. Entonces, ese es el momento donde agarramos la escritura, vamos a la escritura juntos, al libro de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Este es el comienzo del libro de Juan, donde comienza en el principio, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estamos en Juan capítulo 1, versículo 4. Versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6. Dice, o vamos al versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si volvemos al versículo 1 y el versículo 14 son dos versículos esenciales del libro de Juan. Dice, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Amén. O la palabra de Dios. En el principio era el verbo o la palabra. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era quién? Ok. Esto se puede decir que hay veces se ve como un enigma. En el principio era el verbo, que es el logos, la palabra del griego logos, palabra, plan, mente de Dios. En el principio era este plan, era la mente, era el logos de Dios. Este logos era con Dios, pero el logos o este verbo era Dios mismo. Y luego la Biblia nos revela quién es este verbo. El versículo 14 dice, y aquel verbo que era Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que este verbo hecho carne lo conocimos como Jesús. Amén. Pero lo interesante es que Jesús no solamente era con Dios, sino que Jesús era Dios. ¿Y qué es entonces Jesús según el libro de Juan? Jesús manifiesto, la imagen, la manifestación humana que en realidad hemos escuchado en los evangelios, era prácticamente la palabra de Dios
manifestada en carne. El mismo verbo de Dios, la misma palabra de Dios hecha carne. Amén. Tú no puedes separar tu palabra de lo que tú eres. Yo no puedo separar mi palabra de mí mismo. Tal como yo no puedo separar a Cristo o Jesús de Dios. Entonces Jesús es la manifestación del verbo de Dios, la manifestación de Dios. Él es la palabra de Dios que estaba en el principio y por medio de la cual fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Por la palabra de Dios se creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Entonces cuando comprendemos eso nos damos cuenta de por qué Colosenses dice que Jesús creó todo. Colosenses dice que Jesús, este ser, el que igual lo adoramos, dice que Él creó todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios. Amén. Él es el verbo de Dios y por el verbo de Dios fueron creadas todas las cosas. El verbo es inseparable de Dios. Entonces, esta escritura nos habla algo extremadamente importante. Nos da una revelación de que Jesús es Dios manifiesto en carne. Entonces, si volvemos al estudio, a ver lo que vamos a llenar. Entonces dice, el blanco, que era en el principio y era Dios, fue hecho carne. ¿Qué es este blanco? El verbo. El verbo que era en el principio y era Dios, fue hecho carne. Jesucristo es el verbo o la palabra viviente de Dios, ¿verdad? Por esta razón y por este entendimiento es que nosotros nunca vamos a ver la palabra Trinidad en la Escritura. Porque ellos no lo comprendían de esa manera. Si lo comprendieran de esa manera lo hubieran escrito de esa manera. Ellos lo que sabían es que Jesús era la tal como dice Colosenses, que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Ellos simplemente veían a Jesús como la imagen visible del Dios invisible. La imagen visible del Padre es Jesús. El Padre es invisible, pero su imagen visible ha sido manifestada a nosotros en Jesús. Amén. De esta forma como Él se ha dado a conocer a nosotros. Entonces también es el verbo. Entonces es importante entender, esta es la forma como ellos lo veían y Juan lo estaba viendo de esta manera, describiéndolo de esta manera. Próximo, escritura, Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. Pues cuando leemos del 11 al 13 dice, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, otra vez vamos a leer, versículo 11, dice, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si vemos al estudio, dice, si creemos en Él y le recibimos, Jesús nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, por medio de un nacimiento sobrenatural, un nacimiento espiritual. Cristo habló de este nuevo nacimiento una noche a uno de los líderes de los judíos. Si creemos en Él y le recibimos, Jesús nos da el poder de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, la próxima escritura es Juan capítulo 3, versículo 1.
de agua y de espíritu. Nacer de nuevo. Todas esas cosas tienen valor. La oración tiene valor, el arrepentimiento es necesario. Orar es necesario. Lo específico espiritual. Y el énfasis aquí es el nacer del espíritu. ¿Por qué? Porque nacer del agua, sin embargo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido como del Espíritu. Así que Jesús hace un énfasis. Lo que es ser nacido del Espíritu. ¿Qué es ser nacido del Espíritu? Hay un viento y hay un sonido. Amén. Hay un viento y hay un sonido. Eso es lo que nos referimos cuando alguien recibe el Espíritu Santo. El viento es el Espíritu y el sonido es un lenguaje celestial el cual la persona habla en ese momento. Y eso es nacer del Espíritu bíblicamente y también experimentalmente, porque es la forma como Dios lo hace. Amén. Simplemente la forma como Él lo hizo en mi vida, como lo ha hecho en muchas vidas en la tierra, como lo continúa haciendo hoy después de casi 2000 años, todavía el Señor lo continúa haciendo de esa manera. Amén. Nos continúa llenando y bautizando con su Espíritu. El viento sopla donde quiere. Oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. La palabra viento es neuma, que significa espíritu en griego. Así que él está hablando de algo específico, lo que es ser nacido del Espíritu. Ahora, cuando volvemos a nuestro estudio, dice, el Señor le dijo a Nicodemo que cualquiera que quiera ver o entrar el reino de Dios debe nacer de nuevo del
agua y del Espíritu, ¿verdad? Tenemos que nacer del agua y nacer del Espíritu. Próxima escritura, el versículo 16. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es importante aclarar algo aquí. Tenemos que aclarar algo. La relación de padre y hijo que vemos en la escritura es una relación en la humanidad de Jesús. Cuando Jesús es referido como el Hijo, está refiriéndose al Cordero inmolado, al sacrificio humano que Él venía a hacer a la tierra. Él tenía que ser un hijo. Amén. Un hijo, por eso Jesús se llamaba el Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Soy un ser de carne y hueso, un humano que ha venido a la tierra como un cordero inmolado, que ha venido a ser crucificado. Y en esa razón Él es Hijo de Dios, en su humanidad, ¿verdad? Porque es tal como todos nosotros somos en la tierra, seres humanos. Él viene a ser el Hijo de Dios. Amén. En su humanidad. Sin embargo, hablando en su divinidad, Él mismo lo dijo que Él es el Padre. Cuando Felipe le preguntó: Jesús, muéstranos al Padre y nos es suficiente. Jesús le respondió: ¿tanto tiempo he caminado contigo, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me preguntas? Muéstranos al Padre. ¿Qué está refiriéndose él? Él está hablando en su divinidad. En su divinidad, Él sabía que Él es el Padre manifestado en carne. En su humanidad, Él es el Hijo de Dios, porque la humanidad no tiene herencia en el reino de los cielos. Amén. La carne no tiene herencia en el reino de los cielos. La Biblia dice que sangre y carne no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, en su humanidad siempre fue el Hijo caminando en la tierra. Sin embargo, en su divinidad era Dios manifestado en carne. Por eso Él le respondió a los fariseos. Dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Antes que Abraham fuese, yo soy. Esa es una terminología del Antiguo Testamento, que es prácticamente el gran yo soy, la referencia al gran yo soy. Por eso tomaron piedras para matarlo, porque dijeron: no puedes usar esa terminología, es ilegal. Entonces, leyendo aquí versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Volviendo al estudio, Jesús también, esto es todavía hablando en la presencia de Nicodemo. Jesús también le dijo a Nicodemo que todo aquel que en él, ¿qué? Cree, tendrá vida eterna. Parecería que Jesús mencionó dos requerimientos diferentes para la salvación. Uno es nacer de nuevo y el otro es creer. Pero esta no es una contradicción. La siguiente escritura explica cómo el creer está relacionado con el experimentar el nacimiento del Espíritu. Es necesario creer en Dios, creer en el nombre, sobre todo nombre. Amén. Y obviamente cuando creemos, Dios nos bendice con sus promesas. Juan capítulo 7, versículo 38. Es donde el Señor, se puede decir que Él nos une este concepto de creer y de nacer de nuevo. Juan 7, versículo 38. Vamos a leer del versículo 37, leamos desde uno antes.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Otra vez se está refiriendo a una agua espiritual, ¿verdad? A un agua espiritual, y esta agua espiritual es algo que es referente al Espíritu. El que tenga sed, venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, entonces se está refiriendo a agua viva, y dice: el que cree en mí va a experimentar esto. Amén. El que cree en mí va a beber algo. El que cree en mí van a haber ríos de agua viva. Ahora, estos ríos de agua viva, este beber de agua, tal como él se lo dijo a la samaritana, tiene que ver con el ser lleno de su presencia, del Espíritu Santo. Es algo que bebemos, es un agua, es un manantial espiritual, ¿verdad? Ahora Jesús mismo lo aclaró, versículo 39. Dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Entonces, estas referencias de beber, estas referencias de tener sed, estas referencias de ríos de agua viva, todas son referencias que tienen que ver con ¿qué? Con el recibir el Espíritu Santo. Amén. Con el ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta aquí en nuestro estudio es: aquí descubrimos que si creemos en Cristo, recibiremos ¿su qué? Espíritu. Si creemos en Cristo, recibimos su Espíritu. Amén. Ahora, esto sería prácticamente, nosotros podríamos decir: ok, pero hay muchas personas en el mundo que creen en Jesús y no han recibido su Espíritu, ¿verdad? ¿Usted sabía eso? Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque hay tantas personas alrededor del mundo que creen en Jesús, pero no han recibido nada, porque no se les ha ofrecido. ¿Qué hizo Jesús? Jesús ofreció su Espíritu. El que tenga sed, venga a mí y beba. Tú no vas a ir a beber donde no crees que hay manantial, ¿verdad? Si tú no crees que Jesús tiene algo que darte, tú no vas a pedirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de que muchas personas no han sido informadas de que hay un manantial espiritual, el cual viene a saciarnos. Por eso la misma Escritura en Romanos capítulo 10 dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Amén. Por eso estamos aquí aprendiendo sobre esto, para que nosotros podamos predicarlo, para que nosotros podamos decirle a alguien. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les diga, verdad? Ahora, cuando uno le dice a alguien, esa persona ahí sí puede recibir el regalo de Dios. El problema es que en muchos púlpitos no solamente no es que no se ofrezca, sino también de que se habla en contra del regalo de Dios. De que esto no es de Dios, de que el hablar en otro lenguaje es algo extraño, no proviene de Dios. Muchas cosas se le ha metido a las personas en sus mentes, y lo único que están haciendo es impidiendo la bendición de Dios. Ahora, Dios siempre se encarga de que cuando una persona está absolutamente abierta y no tiene un poco de doctrinas metidas en su mente, Dios llena a esa persona con el Espíritu Santo. Yo he hablado con personas que han sido llenas en el Espíritu Santo en iglesias católicas, en iglesias donde no se predica esto, donde no se enseña esto. Yo recibí el Espíritu Santo manejando mi auto, no había nadie diciéndome recibe esto, no, es simplemente algo que Dios lo hace cuando la persona está dispuesta y está lista para recibirlo. Significa que esta persona no está llena de cosas en su mente en contra de este don o en contra de este regalo, ¿verdad? Ahora, otra escritura, Juan capítulo 12, versículo 35 y al 36.
La escritura dice en Juan 12, 35 y 36, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Versículo 42 al 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Muchos creían en Jesús, en sus palabras, en su evangelio, pero no lo admitían porque tenían miedo del círculo en el que estaban involucrados. Tenían miedo, eso sería entendido en nuestra cultura como tener miedo de familia, tener miedo de pronto de la membresía en otra iglesia, tener miedo de mentores espirituales, de que qué van a pensar si yo estoy hablando sobre esto. Claro, ellos tenían miedo, estos gobernantes de los judíos, y no querían confesar que creían en Jesús porque no querían ser expulsados de sus sinagogas. Entonces, nuestro estudio dice hoy, así como en los días de Jesús, muchos creen en él. Next slide, please. Muchos creen en él, pero no le confesaban por temor de los que otros harán o dirán. No le confiesan por temor de los que otros harán o dirán. No van a seguir a Cristo por temor de otras personas, ¿verdad? Y eso a veces sucede hoy en día también. Muchas personas tienen temor de lo que otras personas van a creer de ellos. Ahora el versículo 44 al 48, estamos en las últimas 3 escrituras, versículo 44, dice, capítulo 12, perdón, es el capítulo 12, ahí estamos. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Versículo 45, dice, y el que me ve, ve al que me envió. Amén, es muy claro, él está diciendo, el que me ve a mí está viendo al que me envió. Ahora, ¿por qué otra vez volvemos a ver por qué esta clase de explicaciones que a veces son un poco extrañas? Es porque él está en la humanidad, amén. Él está en carne humana. La carne no es Dios. Dios no puede ser carne humana, ¿verdad? Pero él prácticamente dice, el que cree en mí, cree el que me envió, y el que me ve a mí está viendo al que me envió. Yo soy la imagen de aquel que ha enviado a esta carne humana. Amén. Aleluya. Entonces, versículo 46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que el estudio dice, en respuesta al temor de ellos, Jesús les advierte que su palabra nos juzgará. Así que debemos tener cuidado de no rechazar la palabra de Dios. Al contrario, debemos creerla y obedecerla, no importando lo que otras personas digan. Capítulo 17, versículo 17. Juan 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea que estamos hablando de nosotros. Él también está santificándonos a nosotros en su palabra. A los que van a creer por medio
del testimonio de nosotros. Entonces, en nuestro estudio dice, en la oración de Jesús por sus discípulos, junto antes de su crucifixión, Él dijo que la palabra de Dios es ¿qué? La palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él dijo que la palabra de Dios es verdad. Cristo también oró por nosotros. Imagínate, Jesús oró por nosotros en esa oración. Porque Él oró por los que luego iban a enseñar la palabra. Amén. Dice, no solamente ruego por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de generación a generación a generación. Hasta el día de hoy, las oraciones de Él todavía caen sobre nosotros. Amén. Ahora, última escritura, versículo, también en Juan capítulo 17, si vamos nada más al slide, ahí de donde estás. En la oración de Jesús por sus discípulos, junto antes de su crucifixión, Él dijo que la palabra de Dios es verdad. No, disculpe, esto es una repetición. Así que Cristo también oró por nosotros y por todos aquellos que creerían en Él por medio de la palabra de los apóstoles. Ok, entonces vamos a entrar en los últimos remarks. Siguiente slide dice, para saber cuál iba a ser el mensaje de los apóstoles, leamos lo que Jesús les dijo que proclamaran. La escena de la siguiente escritura de la Gran Comisión en Lucas capítulo 24 al 45, porque Él dijo, ponga atención un momento, Jesús dijo, oro por los que van a creer por medio de la palabra de ¿quién? De los apóstoles. Él oró no solamente por sus discípulos, sino los que iban a creer por la palabra de sus discípulos, ¿verdad? Él los empoderó a sus discípulos y bendijo a los que iban a creer el mensaje de sus discípulos. En Lucas capítulo 24, versículo 45, también es la Gran Comisión. La Gran Comisión está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios nos dan un pedazo de la Gran Comisión. Entonces les abrió el entendimiento, esto es al final, cuando estaba en su resurrección, ya al fin, justo para elevarse al cielo, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Versículo 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta es la Gran Comisión. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cómo se debería predicar? En el nombre de Jesús. Versículo 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y por último, versículo 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, hasta que venga el Espíritu Santo. Amén. Otra vez, el nacer del Espíritu no es una oración. El nacer del Espíritu es un nacimiento real, es algo que sucede espiritualmente en nosotros. Y Jesús lo dijo, es recibir el Espíritu Santo. Amén. Siguiente, vamos a entrar entonces en las preguntas. Pregunta número 1. Siguiente. Pregunta, entonces, ¿predicaron los apóstoles el mensaje que Jesús les mandó proclamar? ¿Será que los apóstoles sí llegaron a predicar ese mensaje que Jesús mandó proclamar? Amén. ¿Cómo podemos de verdad nosotros saber? Eso lo vamos a entender en la próxima lección, en la lección de los Hechos de los Apóstoles. Siguiente pregunta, dice, ¿cómo se cumplió la promesa del Padre?
¿Cómo es que se cumple esto? La promesa del Padre. Jesús terminó diciéndole: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y la forma como se cumplió la promesa del Padre, como lo vamos a ver en más detalle la próxima semana, es en el día de Pentecostés. El Señor les dijo que fueran y estuvieran en Jerusalén hasta que viniera un evento específico. Y este evento específico era el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entonces, si nosotros leemos, esto va a terminar hoy, Hechos capítulo 2, versículo 1, podemos responder estas dos preguntas. Predicaron los apóstoles el mensaje que Jesús les mandó a proclamar, y también cómo se cumplió esta promesa del Padre. Hechos 2.1 nos habla la respuesta a la segunda pregunta. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Esto es prácticamente el día cuando fue derramado el Espíritu Santo y cada persona recibió esa experiencia. ¿Qué experiencia? La que Jesús le dijo: tenemos que nacer del Espíritu. Y luego el apóstol Pedro empezó a hablarle a las personas que no entendían lo que estaba sucediendo. En el versículo 37, el grupo de personas alrededor le preguntan a Pedro y al resto de los apóstoles, dicen: ¿qué haremos? Entraron en convicción y le preguntaron a Pedro: ¿qué hacemos ahora? Y aquí es donde Pedro venía a cumplir lo que Jesús dijo, que creyeran en que estaba diciendo, los que creyeran en la palabra de sus discípulos, los que iban a creer después por medio de ellos. Aquí están ellos a punto de predicar un mensaje el cual va a entrar en armonía con lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos lo que es nacer de agua y de Espíritu, el arrepentimiento y el bautismo, y también vemos el recibir el Espíritu Santo. Esto es exactamente lo que Jesús le dijo a Nicodemo: es nacer de agua y del Espíritu, ¿verdad? Nacer de agua y del Espíritu. Nacemos de agua también, porque podemos aplicar esto al bautismo, ya que el bautismo fue algo hecho por los apóstoles y por todas las personas bíblicamente. La Biblia dice: bautizados para el perdón de los pecados. O sea que hay un acto de remisión en la obediencia. ¿Ven? Hay un acto de remisión, es un momento de pacto, donde entramos en un pacto por el Señor en las aguas. Entramos ahí, la Biblia nos dice que estamos muriendo en Cristo. Es un simbolismo de nuestro pacto espiritual con Jesús. Estamos prácticamente prometiendo que vamos a seguirle. Amén. Que vamos a caminar con Él, y nuestros pecados a cambio son borrados. Y el Espíritu es el Espíritu de adopción, el cual nos adopta, el cual nos hace hijos, el cual nos da poder, el cual nos inviste de poder desde lo alto, nos da poder para caminar en esta tierra, y también nos da poder para ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Es el Espíritu el cual nos justifica, ¿verdad? El cual nos santifica internamente. El Espíritu tiene ese poder de santificarnos. Aleluya. Entonces, de esta manera, Pedro y los apóstoles predicaron exactamente lo que Jesús les pidió que predicaran. Que hablaran sobre el nacimiento de agua y del Espíritu para poder ver y para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y como he dicho antes, eso es algo que uno puede empezar a tratar con las personas uno a uno, en grupos, para así
instruirlos en el camino. No hay nada mejor que uno poder decirle a una persona: Dios quiere bendecirte con la promesa del Padre. Él quiere bendecirte con la promesa de lo alto. Él quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Él quiere que seas llena del Espíritu Santo. Él quiere bendecirte con esto. Y también está nuestra bendición de entrar en un pacto en el agua, de entrar en un pacto con Jesús. Eso es una promesa, entrar ahí y decir: Señor, me entrego a ti. Amén. No es solamente lo que sale de nuestros labios, sino que es también entrar. Por alguna razón Dios escogió esto como una señal del pacto. En el Antiguo Testamento Él le dio la señal a Abraham, que era la circuncisión, era la señal del pacto. En el Nuevo Testamento Él nos dio una nueva señal, que era el bautismo. Amén. Y es una señal del pacto que Él ha hecho con nosotros. Cuando lo hacemos, estamos entrando en un pacto eterno con Jesús. Aleluya. Y Él a cambio borra todos nuestros pecados. ¿No es hermoso como Dios puede simplemente borrar nuestros pecados? Su sangre nos cubre. Hemos sido redimidos por la fe que tenemos en Jesús y por su sangre. Aleluya. Vamos a acercarnos en este lugar. Antes de terminar hoy, vamos a orar un momento al Señor. Qué bendición poder nosotros entrar en estos pactos con Jesús. En este pacto eterno de uno poder de verdad entrar en un acuerdo mutuo. Eso es lo que sucede cuando entro en esas aguas en el nombre de Jesús. Estoy entrando en un acuerdo mutuo con Jesús. Oh, aleluya. Estoy entrando en un acuerdo santificado. Estoy entrando en un acuerdo con Jesús. Y es algo tan simple. El bautismo de agua es algo que yo puedo hacer. Yo no me puedo llenar con el Espíritu Santo. Eso lo hace Dios nada más. Lo único que yo tengo dominio en mi voluntad es en esto, de yo entrar en el agua en el nombre de Jesús. Yo puedo tomar esa decisión. El Espíritu Santo viene por fe y Dios nos llena con ese Espíritu Santo. Entonces aquí está todo lo que hacemos. Nosotros entramos en Él y Él luego entra también en nosotros. Amén. No es solamente Él en nosotros, es nosotros en Él y Él en nosotros. Y el bautismo es el simbolismo de nosotros entrar en Él. Y cuando hacemos esto, esta señal tiene una bendición legal sobre nosotros. Y esa bendición es que somos redimidos. Amén. Somos redimidos. Nuestros pecados son borrados. Porque puede que tú veas agua nada más, pero cuando tú entras aquí, la sangre del Cordero lava todos tus pecados. Oh, aleluya. Borra todos tus pecados. Qué bendición, amén, poder tener esto en nuestras vidas. Qué bendición. Vamos a orar un momento y darle gracias a Dios por esto. Esta noche vamos a tener bautismo. Si hay alguien más que quiera hacerlo, fuera los que están preparados para hacerlo, lo hacemos en cualquier momento. No hay que tener un curso para ser bautizado. Es una obra de fe. No es una obra de inteligencia o entendimiento, es simplemente una obra de fe. Amén. No tengo que comprender qué es diezmar, no tengo que comprender que todos los libros de la Biblia, no tengo que saber nada. Amén. La primera vez que yo entré a una iglesia del nombre de Jesús, la primera vez que lo hice, ese día fui bautizado. Eso fue hace 14 años atrás. ¿Por qué? Porque no necesito nada. Lo único que necesito es fe. Amen. Eso es todo lo que se necesita. Fe en Jesús. Amén. Y la fe es lo que actúa. Amén. La fe es lo que actúa. Eso es lo que trae salvación. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia.